decidí y definí 5 dimensiones para mi vida. Los amigos, el amor, la salud, la familia, el trabajo. Porque cuando tú tienes pensamientos que no se convierten en reacciones al final, es porque no hay una emoción correcta para hacer que este pensamiento se convierta en realidad. Cuando abras tus ojos, aproveches esa hoja en blanco que tienes para escribir tu vida. Todos los días cuando tú te despiertas y abres los ojos, tu vida está en blanco. Yo lo que les digo a veces es, procuren que la historia que van a escribir en ese día de su vida sea digna de leer mañana. Que mañana cuando leas tu historia de ayer, digas, valió la pena esto que escribí acá. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Mentes Excepcionales, el podcast. Y el día de hoy estamos grabando desde el Hotel Terranova de Coatzacoalcos y me siento muy contento porque tengo un invitado especial, un buen amigo, que creo que somos afines en varios puntos. A Jorge le gustan las motos, le gustan la bici. Ha caminado el camino ¿De Santiago? de Santiago, Ajá. el camino de Santiago, que hace un año estábamos platicando que yo quería ir al recorrido, pero además es facilitador internacional, auditor líder de LQI en sistemas de gestión. Ajá, Muy sistema de bien. gestión. Coautor del libro Coaching y Liderazgo Ágil. Además, es especialista en Legos. Sí. En una herramienta que es conocida como Lego Serious Play. Lego Serious Play. Auditor, me dijiste. Ajá. Consultor también, implementador. Consultor, facilitador, Ok. master coach. Ahí está. Con ustedes, señores, Jorge Ramos, desde Colombia. Es un placer tenerte aquí, Cani. Muchas gracias Ángel por la invitación. Para mí es un placer estar acá en Coatzacoalcos, Veracruz. Pues haciendo parte de este gran evento de los, digamos que de sensaciones y que del TEDx Speaker, ¿no? Pues para nadie es un secreto que hay muchas personas inclusive que me han dicho que cuando se enteran o hablamos acerca del evento dicen, ¿cómo hiciste para llegar ahí? Entonces para mí realmente es un placer y un honor estar acá. Hombre, con muchas ustedes. gracias. El placer es para nosotros porque creo y considero que como equipo siempre buscamos y seleccionamos a las personas que nos generan valor. Y hace un año que estuvimos precisamente en Tepoztlán, si mal no recuerdo. En Tepoztlán. Me llamó mucho la atención tu plática y yo me acerqué contigo y dije, yo quiero tenerte en TEDx porque nosotros Así es. buscamos siempre a gente que genere valor, como sea, y sea un diferenciador, hablando que hace un momento estábamos hablando de diferenciadores, y Así es. compartir, porque al final del día la esencia de la plataforma en la cual te invité, pues la esencia es compartir ideas que valen la pena difundir. Y muchas gracias por venir, dar a hacer todo el recorrido y además por llegar en vivo y hacer la entrevista. Creo que ese es un valor que a nosotros lo valoramos mucho, es un gesto que nosotros valoramos mucho. Y bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo actualmente en tu carrera profesional? Pues Ángela, actualmente tengo mi propia firma, que es Jorge Ramos Personal Coach. Y con esta firma pues me dedico a hacer facilitación, consultoría, todo lo que tiene que ver con, pues digamos que en 3 temas fuertes. Uno es comunicación, el otro es inteligencia emocional y el otro es en liderazgo. Esos son como los 3 temas fuertes a los que me he dedicado en los últimos tiempos. Y creo que son los 3 temas que los líderes de hoy necesitan tener muy claro y necesitan desarrollar como habilidad humana para poder gestionar y para poder liderar muy bien sus equipos. Entonces me dedico justamente a eso. Hago intervenciones en 1-a-1 en coaching ejecutivo, hago intervenciones en coaching live, hago intervenciones en team coaching, es decir, con los equipos de las organizaciones, de las empresas. Hago intervenciones en comunicación, en desarrollo de habilidades, lo que necesiten las empresas como tal. Hacemos una customización de lo que tiene que ver con su necesidad puntual de desarrollo y ahí en eso trabajamos. Qué fregón. ¿Cómo combinas esta parte profesional con lo personal?
Y fíjate que justamente el año pasado estuve haciendo un podcast que me pidieron para una entidad en Colombia. Y en ese podcast hablábamos de equilibrio. Había un capítulo que hablaba sobre equilibrio vida laboral y vida personal. Entonces, para mí es muy importante tener espacios de equilibrio de vida personal para poderlos combinar con vida profesional relacionadas con esos espacios en los que necesitas crear y necesitas inspirarte para que realmente a nivel profesional pueda pasar. Entonces, hay una agenda que manejo relacionada con mis sesiones, con las programaciones que tengo, pero también dentro de esa agenda lo que hago es que incluyo mis actividades personales propias. Es decir, me dedico tiempo a mí mismo como mi propio cliente, ¿sabes? Porque muchas veces cuando nosotros dejamos de lado nuestras actividades personales es porque seguramente no las tenemos incluidas en la agenda propia. Y le damos más importancia, digamos, que a lo que puede pasar con algunos clientes que a nosotros mismos. Entonces, creo que el tratarnos y mirarnos a nosotros mismos como un cliente principal nos ayuda a que esas actividades que están programadas y estén planeadas, pues realmente se cumplan. Y yo creo que es difícil hoy en día el hacer ese equilibrio porque, si bien es cierto, todo el mundo habla de esta paz interior, paz espiritual y que Ajá. combina y que sea equilibrado. La vida real no es así. Tú sabes que el trabajo te consume y cuando te das cuenta, pues ya se te fue el día, o no pasa así. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero por eso te digo que es importante es decir, programar la actividad, dedicar el tiempo y sacarle el tiempo a la actividad. Si tú necesitas hacer eso y necesitas levantarte 30 minutos antes, una hora antes, pues hazlo para que puedas tener ese equilibrio. ¿Sabes? Porque si tú dices, necesito equilibrio en mi vida, pero tu vida laboral comienza a las 6 de la mañana, pues seguramente vas a tener que, entre comillas, sacrificar esa zona de confort de media hora antes, una hora antes, puedes levantarte 5 de la mañana y hacer algunas otras cosas que te pongan en equilibrio. Entonces puedes hacer 20 minutos de ejercicio, puedes hacer 20 minutos de lectura de algún libro que quieras, puedes hacer 20 minutos de escuchar algún podcast, ¿no? Por cierto, pues los invitamos para que escuchen este podcast, ¿no? Así es, Mentes Excepcionales. Estamos en todas las plataformas. Dele clic a la campanita. Ahí Y está. bueno, y también sigue las redes sociales de Jorge. Oye, pero Jorge, a ver, yo recuerdo muy bien el año pasado que estábamos en Tepoztlán con Enrique López de los Ríos. Yo dije, yo vi el programa y dije, yo voy a ver este a Jorge porque me llama la atención y por un tema en particular porque me he dicho que ibas a hacer el recorrido Ajá. de El camino de el Camino Santiago. de Santiago. Ajá. Platícame cómo fue tu experiencia en el Camino de Santiago, pero antes, cómo te preparas para conectar la plática que diste en Tepoztlán. Porque quiero ir de la plática al Camino de Santiago. Es que eh, para mí la experiencia del Camino de Santiago fue una experiencia que me cambió la vida. Cuando yo estuve en Madrid, porque mi hermana se casaba allá, ella se casa, se va a luna de miel, yo quedo ahí, digamos que como en unos días libres, y decido entonces, pues ir a hacer el Camino de Santiago. Ya con algunos amigos habíamos hablado del Camino de Santiago, de la existencia, y me fui a ver qué pasaba. Entonces me fui a un almacén de ropa deportiva, compré las botas, compré el pantalón, compré las camisetas de secado rápido, me prestaron un botiquín, me prestaron una maleta y me fui. Tomé un tren y me fui. Cada uno de esos días comencé a intencionarlo con base en lo que yo quería que pasara para mi vida. Entonces decidí y definí 5 dimensiones para mi vida. Entonces lo iba dedicando un día a la amistad, a todo lo que tiene que ver con los amigos. Entonces ese día, desde que arrancaba a caminar, comenzaba a validarme y a validar todas mis relaciones en amistad. Todas. A ver, háblame de mencióname esas 5 dimensiones y Bueno, las vamos detallando, ¿te parece? vale, mira, una es los amigos, Ok, otra es el amor, sí, otra es la salud, sí, otra es la familia sí, y otra es el trabajo. Y ok, todas estas, digamos que de la piedra angular partiendo de mí. ok. Entonces, ya tenías un objetivo previo cuando ibas a hacer el Camino de Santiago. O Lo simplemente fui, no. lo fui, O lo lo, fuiste armando. lo fui armando como, digamos que
para mí el camino es uno de esos lugares que no es que necesite mucha preparación, sino que es de esos lugares que te reciben. Es de esos lugares que te reciben cuando tú estás listo para llegar. Ni antes ni después, sino es en el momento en el que estás listo. Ahí llegas y el camino te recibe. Entonces yo comencé a darme cuenta que las reflexiones podrían girar en torno a esas dimensiones. Y comienzo yo a escalar cada día en cada una de estas dimensiones. ¿En dónde empieza tu camino? Mi camino empieza en Sarria. Sarria. Ajá, en Sarria, que es cerca de Lugo. Estamos hablando de 116 kilómetros antes de Santiago de Compostela. ¿Cuántas horas caminaste en tu primer día? En el primer día caminé alrededor de entre 4 y 5 horas. ¿Eso viene siendo como unos 20, 30 kilómetros? 20 kilómetros. 20, 21 kilómetros. ¿Y esos 20 kilómetros ahí te sirvió para reflexionar sobre los amigos, que era tu primera dimensión? Sí. ¿Y cuál fue la conclusión de eso? Lo que pasa es que en la vida nosotros vamos, y esto lo combino también con la plática que tuvimos en Tepoztlán, porque está relacionada con el viajar ligero. Okay. Entonces, en la medida en la que yo iba avanzando en el camino, comencé a tener algunos aprendizajes. Entonces yo veía que pasaba gente con maleta, otra gente sin maleta, otra gente con una maleta más pesada que la mía, y ahí vino la primera reflexión relacionada con: tú decides qué cargas en tu maleta porque tú eres el que la haces. ¿Qué? ¿Bien? Oye, pero qué profundo, porque... A ver, ¿lo puedes repetir? Porque me gustó para... ¿Tú decides? Tú decides qué cargas en tu maleta porque tú eres el que la haces. Y lo más importante de una maleta no es cuando la haces, es cuando la abres, que es cuando realmente usas lo que llevas dentro. ¿Sabes? Entonces comencé yo a darme cuenta en estas dimensiones, comencé yo a avanzar y comencé yo a darme cuenta que en mi maleta cargaba de pronto algunas relaciones de amigos, ¿sí? O que personas que yo consideraba amigos, que ya no era necesario llevar ahí, que me estaban haciendo peso. Y ese peso estaba relacionado con preguntas, con situaciones en las que yo no me sentía cómodo. Entonces comencé a hacer un barrido casi que uno por uno. Entonces comencé a coger, por ejemplo, ¿qué pasa con este amigo? ¿Cómo ha sido nuestra relación? Si es una relación genuina, si vale la pena mantenerla y si continuamos con esa relación. Entonces iba haciendo como un barrido de cada uno de ellos, y la conclusión pues es básicamente que los amigos están, y los amigos para mí siempre tienen que estar. A ver, no es solamente que yo te diga: Ángeles, somos amigos, sino que yo realmente, y a eso le sumo un cliché que es: sabes que estoy aquí para cuando necesites, así no nos hablemos. No, para mí los amigos tienen que estar. Claro, los amigos tienen que existir presentes, tienen que estar. Sí, tienes razón. Entonces, esa fue una de las conclusiones. Y el segundo día entonces comencé a... Perdón, de depuración, vamos a decir. Sí, sí. O sea, tenías tantos amigos, ¿cuántos? No sé. Muchos. Sí, muchos. ¿Y se redujo el grupo o qué pasó? O sea, sí, entiendo que hiciste una depuración y dijiste, tienen que estar, Sí. aplicaste criterios, pero ¿cuál fue la conclusión de eso? Sí, pero más que reducir el grupo, fue sanear relaciones. Ok. Fue enfocada hacia allá. Sí, fue sanear relaciones y sobre todo sanearlas conmigo mismo. Okay. Entender y comprender que las personas cambian, entender y comprender que somos distintos, Sí. que tú tienes tu evolución y yo tengo la mía. Sí. Y que con base en eso pues podemos tener, digamos que, diferencias, y tenemos derecho a que eso pase. Entonces fue como a sanear esas relaciones y sobre todo conmigo mismo, entendiendo y aceptando algunas cositas, porque según algunos escritores que he leído, aquello que no aceptas es la base de tu sufrimiento. Entonces es como ir aceptando ciertas cositas para ir liberando, es decir, ir sacando cositas de la maleta. Muy bien. Segundo día. ¿Descansaste en hotel, en el campo? ¿Qué hiciste? Pues hay 3 formas de descansar en el Camino de Santiago. Cuando tú vas llegando a los distintos pueblos, ¿Sí? a las distintas locaciones, Al hostal. tú puedes llegar a un hostal, que es el hostal peregrino, que es el hostal que pone como la iglesia para que tú puedas descansar como peregrino, ¿sabes? Es decir, tú puedes hacer el camino con 2 objetivos. Uno es el objetivo religioso, espiritual, en donde tú pones tus penitencias y las vas llevando por el camino para ir redimiéndolas. Y otro es recreativo, es decir, por trekking. Simplemente yo soy caminante y me voy a caminar en el camino.
Entonces, con base en eso, pues tú decides también dónde te quedas. Los lugares, hay algunos lugares que son hostal, el hostal del peregrino, que son hostales a muy bajo costo, en donde está lo básico, que es una cama, que es una litera, una cama, una almohada, tú pagas una suma bajita en euros, 5, 6, 7 euros, y te ponen una sábana desechable y una funda desechable y tú llevas tu sleeping y te puedes quedar ahí sin problema. Ese es el albergue peregrino. Y el otro, de ahí para arriba ya están los hostales, que son los alojamientos compartidos que pues todos conocemos, y los hoteles. Entonces, pues viviendo la experiencia, esa primera noche me quedé en un albergue peregrino. Y compartes con personas que llevan como esa creencia espiritual y que van redimiendo sus temas, ¿no? Sus procesos. ¿Y cuál fue el aprendizaje de eso? Que todos somos iguales. Porque entró a una habitación en donde hay alrededor de 30 literas, es decir, unos camarotes de 2 camas, ¿no? Y estamos durmiendo prácticamente que 60 personas ahí. Y a las 10 de la noche apagan las luces. Todo queda en silencio porque hay que respetar el sueño del peregrino. Y todas las personas que estábamos ahí, pues realmente estábamos en esa función. No había nadie, digamos que turista, no había nadie excediéndose en las horas, sino que todos estábamos como respetando eso. Y ahí cuando uno pone la cabeza en la almohada se da cuenta de que todos los que estamos ahí, y estamos hablando, Ángel, de todas las personas de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo, todos somos iguales, todos estamos ahí con un mismo objetivo. Órale. Independientemente de donde vengas, independientemente de la ropa que traigas, independientemente de los zapatos que traigas o de tu pensamiento, todos somos seres humanos y todos somos iguales. Y las historias yo creo que son importantes. Por supuesto, los seres humanos estamos hechos de historias. O sea, me refiero que en ese inter, cuando llegas, hay cuenta cada quien su experiencia de lo que ha caminado y llegan también las reflexiones, ¿no? Sí, pero cuando tú vas haciendo las reflexiones en el camino, tú vas en silencio. Y cuando llegas a estos lugares, tú compartes con otras personas, pero sobre el evento que está sucediendo, más no sobre la reflexión. Ok. Sí, entonces tú vas compartiendo con estas personas de, bueno, mira qué bonito lugar, mira qué bonito monumento, qué bonita cafetería, me duelen las piernas, mis zapatos son estos, pero sobre la experiencia como tal, sobre la que se reflexiona, esa sí es propia, esa sí va hacia adentro. Ok, qué bien. Bueno, ¿y qué pasó el segundo día y la siguiente dimensión? Pues ahí en el segundo día arrancamos a hablar arranqué a pensar acerca de la familia. Y igual pasa lo mismo. Comenzamos a hacer como esta revisión de las relaciones que se tienen, ¿no? Desde los abuelos, desde papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión de eso? Que la familia lo es todo. Que la familia siempre va a estar. Esa es la conclusión. Siempre va a estar, la familia siempre va a estar ahí. Creo que es importante lo que dices porque a veces perdemos de vista que la familia siempre es la parte medular y es el motor de cualquier persona. O Así debería es. ser así, ¿no? Sí, debería ser de esa forma, porque yo creo que nuestro tránsito en esta vida es muy corto como para andar dándose mala vida con otros, y más si son de la familia. Claro. Y más si son de la familia. Entonces yo creo que no vale la pena darse digamos que esas malas vidas o esa mala vida con personas de la familia. Así que igual, es decir, fue todo un proceso como de sanación y de limpieza. Tercera dimensión, tercer día. El trabajo. Okay. ¿Y qué pasó ahí en el trabajo? Esa fue una de las más, digamos que esa fue una de las más especiales, porque a partir de eso fue que yo tomé algunas decisiones importantes en mi vida. Comencé a hacer un recorrido desde muy pequeño acerca de cómo veía yo el trabajo y qué significaba el trabajo para mí. Y comencé a darme cuenta que a mí me gusta hacer cosas y me gusta ganar por lo que hago.
Y me di cuenta que de pronto mis capacidades van más allá y yo no las había visto. Y me di cuenta además que, digamos que en ese momento con las personas que estaba trabajando, pues para que no me sintiera también retribuido, ¿sí? Y también me di cuenta, y esa fue una decisión fundamental, y es que la única parte donde yo puedo hacer lo que quiero hacer y donde puedo cobrar lo que puedo cobrar y donde puedo poner los colores que yo quiera a lo que yo hago es como en mi propia firma. Y esto suena un poco egoísta por llamarlo de alguna forma, Sí. pero creo que para mí es el punto de partida de lo que soy hoy. Entonces, después de eso, la gran conclusión es que yo llego, renuncio en donde estaba y monto mi propia firma como tal. Y comienzo a desarrollar mis propios conceptos y mis otras cosas. Pero a la fecha me doy cuenta que también es importante dar paso a la co-creación. Es decir, ahí no termina el tema. Por eso te digo que es como el tema de arranque. Es donde como que hay un resurgir mío a nivel profesional y a nivel laboral. El concepto cambia y es cuando yo digo, ok, es importante esto que estoy haciendo, pero de un tiempo para acá me vengo replanteando el tema de, es importante empezar a co-crear. ¿Sí? Es importante empezar a balancear este tema de la co-creación, porque sí nos ayuda a que realmente las ideas se puedan expandir un poco más. De hecho, pues estamos acá porque estamos co-creando. Ok. Bien. Fíjate, me gusta porque cuando hablas ahorita, hasta entramos al tema del trabajo, te cambió la cara. Y dices, bueno, a mí me mueve la lana, o así lo entendí yo. Sí, un poco. Ok. Aparte del dinero, ¿qué le mueve a Jorge Ramos? Porque entiendo que el dinero siempre va a ser importante porque facilita muchas cosas. Claro. Y te da tranquilidad y te da la oportunidad de pensar mejor las cosas y planear mejor en trabajar en tu marca, en hacer proyectos, iniciativas, etcétera. Pero además del dinero, ¿qué le mueve a Jorge Ramos? Cuando yo estaba tomando la decisión de estudiar, yo dije, quiero estudiar o psicología o quiero estudiar ingeniería. Y terminé estudiando ingeniería. Pero a mí siempre me ha gustado el tema de la mente. Siempre me ha gustado el tema de poder ayudar a las personas a expandir sus posibilidades. Hace poco terminé de leer un libro en donde había un ejercicio al final que te planteaba ciertas preguntas. Y una de esas preguntas Sí. era, si todos tus problemas a nivel financiero estuvieran solucionados, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Sí? Entonces, y eso hace parte de encontrar mi propósito. Y mi propósito, Ángel, está relacionado con ayudar a que las personas puedan cambiar su forma de ver el mundo para llevar un viaje más ligero. Ok. Y Estamos... y eso me mueve. Ok, ok, ok. Quiero que me platiques de eso. ¿Cómo ayudas a las personas o al mundo? Vamos a rezar un momento. Estamos platicando con Jorge Ramos y desde Colombia y vamos a entrar a la parte profesional porque es una pregunta, creo que lo saqué, aparte del dinero, el propósito y eso Ajá. quiero que me platiques ahorita en un momento. ¿Va? Va. ¿Te parece? Oye, pues entonces te digo que nos quedamos en el tercer punto y el más importante del trabajo. Estábamos en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, decimos que aparte del dinero que mueve a Jorge Ramos y nos quedamos en el propósito, Así es. ¿cierto? Así es. Ok, cuéntame cuál es el propósito y ahorita vemos lo del trabajo. Pues el propósito está relacionado, como te conté, Ángel, con hacer que las personas puedan llevar un viaje más ligero en su vida. Es decir, que se hagan la vida más fácil, que se hagan una buena vida, que no se den malas vidas, Sí, sacando de su maleta lo que necesitan para poder caminar ligero. Y de esa forma yo creo que podemos estar ayudando a que las personas cambien de una a la vez. ¿Sí? Y seguramente me preguntarás ahora, ¿y eso cómo pasa? sí, Eh, yo creo que desde cualquiera de las acciones que tú hagas relacionadas con poder hacer una empatía emocional con el otro, es decir, sintonizarte en la emoción con el otro, eso puede ayudar a que la otra persona pueda hacerse más ligero su sí, viaje y pueda darse cuenta de algunas cosas. Fíjate que cuando nosotros nos formamos como coaches, una de las primeras, digamos que de las primeras intervenciones que tenemos o de las primeras experiencias que tenemos está relacionada con tratar de ayudar a todo el mundo. sí, fíjate que, y te iba a hacer esa pregunta y ahorita regresamos al tema rápido. Yo creo que se ha como que
sido un poco ya trillado el tema, ahora todo el mundo es coaching Ajá. o coach, Sí. coach odontológico, etcétera, etcétera, etcétera. Coach hábil, no sé. Ajá. Pero la realidad es que, ¿cómo tú eres un diferenciador en el tema del coach ágil y coach odontológico, de los demás? ¿Y qué opinión tienes sobre, que ahora sí que es un tema de boga o qué está sucediendo? Porque ahora todo el mundo es coach. Yo ya no pongo que soy coach, realmente. Sí, fíjate que hace un tiempo, pues el tema del coaching era mal visto, ¿no? Porque sobre todo por aquellas instituciones de la rama de la medicina que están orientadas a la salud mental, ¿no? Sí. Entonces, pues había mucho desacuerdo digamos que en la práctica del coaching como tal. Pero hoy en día, uno entra al feed de Instagram y encuentra que todas las instituciones que antes te criticaban, ahora todas tienen en su educación continuada o en sus procesos de educación continua, pues tienen oferta de procesos de coaching. Ahora quieren certificar a las personas como coaching. Inclusive salen ofertas como, eres coaching y no estás certificado, ven y certifícate con nosotros. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser coaching si no estás certificado? ¿Cuál es el diferencial en el que tú me preguntabas ahora? Y creo que el diferencial está en que, si bien es cierto, tú generas algún ingreso por estar en digamos que en este rol, en esta posición, creo que el diferencial está en que lo pongas todo, en que realmente abras tu corazón y no te quedes con nada, en que como profesional, cuando es el momento de hacer la intervención en el proceso de coaching, pues que realmente si pongas todo sobre el asador, ¿sabes? Es decir, que si tú detectas que hay que entrar ahí, entres y no te lo guardes, porque de pronto, hace poco platicábamos con un amigo cuando veníamos en el carro, es que voy a vender mañana, Ah, claro. ¿sí? No te lo puedo vender todo porque si no, ¿qué te Correcto. vendo? Entonces no puedo sacar todo lo que tengo para ti porque entonces, ¿qué voy a hacer en mi sesión de mañana? Creo que para mí el diferencial está en que yo lo pongo todo. Mi diferencial está en que si yo veo que hay que hacer una intervención puntual con distintas herramientas, las hacemos y las trabajamos y realmente hacemos que tu objetivo se cumpla. Ok, ese es tu Sí, diferenciador. para mí sí, Echar toda la carne al asador toda. para poder sacar lo mejor Claro, al de la persona que estás así coachando. es, así Bueno, es. y regreso a la tercera dimensión que estamos platicando, Ajá, que es el trabajo y está ajá, relacionado con el propósito de vida. Tú ah, decías, mi propósito de vida es ayudar a las personas. ajá. Entonces, ¿cómo Jorge ayuda a las personas? A través de, es decir, pueden pasar muchas cosas. Puede ser a través de una pregunta, puede ser a través de una mirada, puede ser a través de un abrazo, puede ser a través de un comentario. Todos estos con el debido respeto y el debido cuidado de no ser invasivo en la vida de los demás. Si tú me lo pides, yo con mucho gusto desde mi rol de coach puedo hacerlo. Pero si no me lo pides, entrar yo a hacerlo, pues puede ser visto como una agresión. Porque coaching no pidió esa agresión. ¿Sabes? Entonces llegar yo a decirte, oye, Ángel, veo que está pasando tal cosa sin tu consentimiento, pues para que no sea también visto por ti. Entonces, sí hay que guardar un debido cuidado y sí hay que guardar como digamos que esa distancia y esa línea muy delgada para que eso pueda pasar. Entonces yo creo que una forma de ayudar es esa. Por lo menos todos los días, cuando pongo mi cabeza en la almohada todas las noches, me pregunto si ese día hice algo por alguien, por alguna persona a las que me crucé en la vida en ese día, en donde le pude haber ayudado a algo. Pero alguien que te haya dejado solamente dinero, No, ¿no? no. Porque dices que el dinero para ti era importante. Sí, pero no es el fin. Sí, pero no es el Para mí es fin. importante aclarar ese tema Sí, porque sí, me llama la sí. atención. Sí, claro, claro. Sí, pero no es el fin. Es decir, por eso te decía y por eso te aclaraba. Y es que, si bien es cierto, pues hay que retribuir de alguna forma lo que estás haciendo y la inversión de tu tiempo y de tu Claro. talento en esto, no es el fin como tal. Para mí el fin es ponerlo todo ahí. Es, el dinero va a venir, el dinero va a llegar. Ok. Sí, el dinero va a llegar. Esa es la filosofía como sí, tal. sí, pero el que yo esté buscando hacer esto como negocio, en este momento no lo veo de esa forma. Puede que en algún momento sí lo hubiera visto de esa forma, cuando estaba empezando con la empresa, cuando estaba empezando con la firma, pues claro, pues a quien no le interesa que sea negocio. Fíjate qué importante es lo que estás diciendo porque efectivamente, yo te voy a decir algo, yo me siento muy afín y te lo decía hace un momento contigo porque hacemos
cosas muy parecidas. Ajá. Y llega un momento, o en algún momento dices, no, espérate, a mí me mueve el billete. Porque para mí es importante, pero va llegando un momento o te empiezas a dar cuenta, o te haces coaching a ti mismo a lo mejor, Ajá. y dices, bueno, el dinero llega solo. Tú siembra que el dinero va a llegar solo. Y cuando te das cuenta, volteas, cuando menos te lo esperas, ya estás ahí. Así Ya es. estás en México, ya estás en Monterrey, ya andas en otros, ya andas en España y dices, bueno, y luego no sé si te pasa a ti, dices, bueno, ¿y cómo llegó? ¿Cómo se hizo? Sí, así es. Cuando ya cuantificas, ¿no? Sí, así es. Sobre todo cuando hay conciencia. Sobre todo cuando hay conciencia de estar en donde estás, en el momento en el que estás. ¿Sí? Sí. Cuando yo me paré en la Torre Eiffel, yo no conocía la Torre Eiffel. Cuando llegué a Francia, salí del metro, subí las escaleras y di la vuelta y vi la Torre Eiffel enfrente, dije, Te decepcionaste. no, dije, Sí, bueno, estoy en Francia. Estoy en la Torre Eiffel. Hace un tiempo atrás no hubiera ni siquiera imaginado que eso podía pasar. claro. Cuando estuve en las pirámides de Egipto, en el Cairo, pasó igual. Cuando entramos en la van que nos dejó en el parqueadero y bajamos y dimos la curva y veo las 3 pirámides, que para mí era un sueño conocer las 3 pirámides, porque me gusta todo su enigma, todo su tema energético y todo lo demás. Cuando yo me paro frente a las tres pirámides, digo, wow, estoy frente a las 3 pirámides. ¿Cómo pasó? Pasó. Pero yo creo que son de esos temas en los que energéticamente tú lo sabes que es importante, pero tu foco se centra en otro tema. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Esa es una frase de Joe Dispenza, ¿no? Okay, Donde sí. pones tu atención, pones tu energía. Entonces, creo que es el foco. Es realmente el foco lo que hace que el tema sea distinto y sea diferente. ¿Mm? Muy bien. Fíjate. Oye, creo que también es importante decir que a final del día, tú siempre buscas impactar a las personas. Siempre. Siempre. ¿Sí? Y eso es parte de tu trabajo. Tal cual. Tal cual. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, a ver, dime, ¿cuál es la cuarta dimensión La cuarta que dimensión. pasaste en el camino? Sí, creo que esa estuvo relacionada con el amor. Sí. Y el amor en todos los sentidos. Entonces el amor de familia, el amor de pareja, el amor de amigos, pero, pero visto desde la dimensión del amor. Visto desde la dimensión del amor. Es decir, Dame eso, esa parte. sí, porque una cosa es ver la relación de amigos, desde Sí. la amistad, y otra cosa es ver el amor por los amigos. ¿Sí? En mi relación como amigos yo puedo decirte, estoy contigo, soy tu cómplice, la pasamos súper bien, pero cuando yo lo veo desde la dimensión del amor es lo que yo siento estando contigo. Entonces yo puedo decirte, tengo amigos a los que saludo de beso en la mejilla, tengo amigos a los que les digo, amigo, te quiero mucho, ¿sí? Y se los escribo y cuando nos vemos nos hablamos y se los digo de frente y nos abrazamos. Y eso es desde la dimensión del amor, la amistad para mí. Okay. Entonces hice un barrido también de eso y pues obviamente también trabajé mucho y me reevalué mucho en el tema de las relaciones de pareja, por ejemplo. Cómo habían sido mis relaciones de pareja, cómo habían estado, cómo me había sentido, qué había pasado, amores, desamores, ¿no? Buenas experiencias, malas experiencias. Y de una u otra forma, pues se llega a la conclusión de que el amor también todo lo puede. Y, y es una de las fuerzas fundamentales también de la vida. Yo creo que el amor todo lo mueve. Y cuando uno hace las cosas desde el amor, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Ok. Entonces, inconscientemente está el amor relacionado con la familia, con los amigos. Y bueno, y la conclusión personal contigo, desde el amor en la parte de familia, ¿cuál fue el resultado final de esa reflexión, de esta conclusión? Pues como te decía, que el amor todo lo puede. Y el amor para mí debe existir siempre. Para mí debe ser esa emoción que debe existir siempre y que sale de la combinación como de la alegría y la confianza, ¿no?
Y creo que en la familia es muy importante que el amor exista. Decirle a tu familia, expresarle amor a tu familia, a tus seres queridos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, ¿sí? Decirles que los extrañas, decirles que les mandas un abrazo, que los quieres mucho, reconforta y te genera reconocimiento como persona y te sientes parte de. Claro. Y creo que para el ser humano eso es importante, sentirse parte de, pues es una de las necesidades psicológicas. Entonces quiero decir que lo importante de decir las cosas en su momento, porque habemos personas que no decimos nada y ya, es que lo quería mucho cuando se muere, ¿no? No decirlo y Sí. aprovechar los momentos, porque entonces la vida son momentos y hay que aprovechar desde el amor, decir, te quiero, no nomás a ti, a la familia, a los papás, a los Ajá. amigos, a tu pareja, etcétera. Ese es el tema de esto. Tal cual. Y de hecho el amor es una de las declaraciones fundamentales. Sí. Y las declaraciones fundamentales desde la ontología son aquellas que cuando tú las declaras cambian la realidad, que cambian el mundo, cambian la línea de vida que llevas. A partir de que tú declaras que amas a alguien, la relación cambia y la vida cambia. Oye, está interesante. Y por último, la quinta, porque me quedé grabado con las 5 dimensiones que Ajá. armaste. La quinta estuvo relacionada con la salud. Fíjate que antes de pandemia, Sí. cuando las cosas no iban tan bien, uno terminaba diciendo en chiste, pero lo importante es que estamos bien de salud, ¿no? Y porque seguramente las otras cosas no iban fluyendo tan bien. Pero después de pandemia, lo más importante era estar bien de salud. En ese momento, cuando hice el camino y haciendo y recorriendo esta dimensión de salud, me revisé muy bien lo que era mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, qué tipo de hábitos emocionales tenía, qué tipo de hábitos físicos tenía, cuáles me estaban siendo útiles, cuáles me estaban ayudando a mantener mi cuerpo, cuáles me estaban ayudando a que mi cuerpo estuviera preparado para cumplir y para llegar al camino. Entonces sucede una experiencia milagrosa. Eso fue como el tercer día. Existen unos tendones que se llaman tendones tibiales, que son los que permiten que tu pie haga este movimiento. Esos tendones tibiales yo no sabía que existían hasta que se inflamaron y se pusieron rojos y no podía caminar. Y eso pasó en el tercer día. Entonces yo había comprado una crema para el dolor, entonces me puse la crema en las piernas y me quedé ahí y de un momento a otro en el camino yo estaba solo. Pero no en soledad, estaba solo. Yo volteé a mirar para un lado, para el otro, no pasaba absolutamente nadie, no podía caminar casi, me quité la maleta, bajé, había agua, me eché agua en las piernas. De pronto aparecieron dos señoras que siempre me las había cruzado en el camino, nos decíamos buen camino, buen camino, buen camino, porque además pues te cuento que buen camino es el saludo universal de los caminantes del Camino de Santiago. Buen camino. Buen camino, ¿sí? Y cuando eso pasa, alguna de ellas aparece y me dice, yo soy enfermera, yo te puedo ayudar. Entonces cortó unas cintas de color de las que usan los deportistas, me las colocó ahí. Se levantó, me dio un beso en la frente y me dijo, espera 5 minutos, buen camino. Y ellas se van. Las había visto los otros 3 días, las veía cada hora, cada 2 horas, me las cruzaba o ellas me cruzaban o yo las adelantaba, cualquiera de las dos. Después de ese día, ellas se van. Y así como aparecen las películas, que ellas caminan y cogen la curva y se van, de esa forma ellas caminan, cogen la curva y se desaparecen. Yo traté de buscarlas para agradecerles. Yo me levanté a los 5 minutos y estaba absolutamente bien, como si arrancara a caminar el primer día. No me dolía absolutamente nada, no sentía absolutamente nada, mi cuerpo físico estaba perfecto. Traté, aceleré, me encontré un montón de gente con la que me había cruzado, pero ellas nunca más las volví a ver. Oye, Entonces entendí que estoy solo, pero no en soledad. Que a veces en el camino tú vas solo, pero no en soledad. Bien. Y eso hace parte del cuerpo físico. pero ya no los volviste a topar. No, no me lo Está, debí está encontrar. curioso porque dices que 2, 3 días estuviste viéndolas. Sí, O sea que tú le atribuyes eso ¿a qué? ¿A Dios? sí, al de arriba, por supuesto. Para mí fueron ángeles, ¿Puedes repetir la frase? Estoy solo. pero no en No en soledad. soledad. Sí.
¿Es católico? Por supuesto. No, de hecho yo paro ahí en ese momento y hablo con el de arriba. Entonces le digo, a ver, yo quiero llegar. Sí, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque tengo la intención de hacerlo. Pues ayúdeme. Échame la mano, o sea, Écheme una manito. échame Sí. la mano, güey, Sí. o sea, son muchos kilómetros. Sí, me faltaba la mitad todavía del camino. ¿Cuántos kilómetros hiciste? ¿100 qué? 116. Pero en la bici son 2 horas, 4 horas. ¿En la ¿Eso? qué? En la bici. Claro. No, pero en la bicicleta son, bueno, sí, son 2 horas. 2 horas 50, 2 30. Pero en terreno plano, no por el camino. El camino tiene sube y bajas, No, pues, colinas. como lo marca el manual de los bikers. De los mountain bikers. Sí. Sí, digamos que es más corto, pero tiene su sentido hacerlo caminando. Interesante. Entonces, Fíjate que con lo que me estás diciendo, más ganas me dan de hacer este recorrido. el camino. Sí, la verdad que sí. He tenido la intención, a lo mejor no la suficiente, pero sí me gustaría hacerlo. ¿Qué crees que le ha faltado a tu intención para que eso pase? Tiempo, no me ha dado el tiempo nada más. No, la emoción correcta. Porque cuando tú tienes pensamientos que no se convierten en reacciones al final, es porque no hay una emoción correcta para hacer que este pensamiento se convierta en realidad. Me la voy a llevar de tarea para hacerlo. Y Yo ahí creo que lo voy a está, hacer. y está en mi libro, está en mi libro de coaching y liderazgo ágil. Ahí está la forma como lo puedes hacer. Ok, Bien. muy bien. Me voy a quedar con eso y quiero que me platiques, para pasar a otro tema, quiero que me platiques un poco de un viaje para la vida. Un viaje para la vida. Un viaje para la vida es prácticamente que el camino que yo decido emprender después del camino de Santiago. Entonces yo dije, yo no me puedo quedar con esto. Yo necesito replicar esto. Entonces creo un viaje para la vida. Y un viaje para la vida es un proceso inspirado en el camino de Santiago, en donde hay pasaporte también y hay unas estaciones, en donde, digamos que en el camino de Santiago las estaciones eran cada uno de los pueblos. Aquí las estaciones son tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, tus metas, ¿sí? Entonces vamos recorriendo cada una de esas estaciones hasta que finalmente podemos llegar a tu meta. Entonces es un proceso como tal, en donde hay un mapa guía, tú eres el que pone la meta hacia dónde quieres llegar, y a partir de esa meta que pones como desde el coaching, pues vamos avanzando en cada una de estas estaciones. Entonces tú dices, a ver, quisiera mejorar mis procesos de inteligencia emocional, por poner un ejemplo. Entonces digo, ok, ¿qué piensas? Vamos a hablar en la primera estación. ¿Qué piensas de la inteligencia emocional? ¿Cómo piensas de la inteligencia emocional? Y nos vamos solamente con tus pensamientos. Después nos vamos con la segunda estación. ¿Cómo es tu maleta con respecto a la inteligencia emocional? Es decir, ¿qué estás cargando acá que sí te es útil para llegar a manejar mejor tu inteligencia emocional? Nos quedamos en que hay 5 estaciones. Ajá. Decías, ¿la estación 1 cuál es? Digamos que la primera estación está relacionada con la meta, con la definición de la meta. Es lo primero que tiene que pasar. Ok, La segunda está relacionada con tu maleta. sí. Y de ahí para allá nos abrimos a otras estaciones, como tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, qué tipo de reacciones necesitas y finalmente, pues, cómo llegamos a esa meta. Ok. ¿Qué pasa para aquellas personas? Porque soy muy práctico y muy fácil, Ajá. conceptualmente, ¿Sabes por qué suena tan fácil? ¿no? Porque es fácil, Fácil para el que conoce la metodología, por supuesto. pero no tan fácil para la gente. O sea, primero, para transmitir el conocimiento, porque hay mucha gente que no conoce cuál es su meta, Ajá, o no tiene definida una meta, o no sabe cómo definir una meta. ajá. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo tú haces ese match entre la parte conceptual, la parte experta, que eres tú, y la parte que quiere hacer un cambio en su vida, pero que no sabe cómo establecerse metas, no sabe cómo están relacionadas, cómo están correlacionadas todas estas estaciones, Ajá. y ahí cómo tú intervienes? Pues lo primero y más importante, Ángel, y hay que tener en cuenta es que sin meta no hay coaching.
tengo claro. ¿Sí? Entonces, si la persona no tiene una meta, ¿cómo sabe que quiere cambiar? Si la persona no tiene meta, ¿cómo sabe a dónde quiere llegar? Es lo mismo cuando no conoces tu propósito. Hay mucha gente que no tiene un propósito, Claro, pero por eso estamos los especialistas. claro. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿cómo le haces? Si la persona dice, quisiera que me ayudaras a definir algo para mi vida, yo empiezo por preguntarle, ¿qué es algo para ti? No lo sé, tú dime. ¿Sí? Entonces comenzamos a aterrizar ciertos conceptos en donde, pues desde el coaching se expanden las posibilidades para que esa persona pueda ver algo que de pronto no ha visto. Entonces haces una retrospección de la persona o cómo? Más que retrospección es una concientización Ok. de para qué está ahí, de para qué estamos ahí sentados, de qué quiere realmente esa persona, qué quiere que pase con ella. Digo, Sí. te lo digo porque eso es importante para la No, gente. por supuesto. Y que sepa que al final del día las personas o los expertos, tú como expertos, son facilitadores que van a permitir concientizar para poder definir una meta y correlacionar. Por todos supuesto. ok. Lo que pasa, Ángel, es que cuando nosotros definimos una meta, muchas veces podemos definir la meta, podemos definir como los objetivos que queremos alcanzar, las herramientas con las cuales las vamos a lograr, pero muy pocas veces intervenimos en los agentes emergentes que son bloqueadores de esa meta. Ok, platícame de eso. Entonces, no hablamos acerca de los pensamientos que te bloquean, no hablamos acerca de tus creencias limitantes que te bloquean, no hablamos acerca de las emociones que no son útiles para llegar a esa meta. Entonces, cuando alguna de estas aparece en el transcurso de la meta y te bloquea la meta y no te deja llegar a donde quieres llegar, no sabes cómo manejarla, no sabes cómo abordarla, porque simplemente trabajamos es en el cómo vas a llegar allá y qué herramientas vas a usar. Sí. Pero no hablamos de, ¿y si me da miedo qué pasa? ¿Sabes? No hablamos de, ¿y si pienso que el tema no va a funcionar y que voy a fracasar? ¿Qué pasa? Y si de pronto yo reacciono dejando de hacer cosas y empiezo a procrastinar, ¿qué pasa? Si no se habla de eso, pues muy seguramente eso como parte digamos que del concepto de la meta como tal, pues va a ser muy difícil que yo realmente pueda llegar a la meta. Ok, ¿cuáles serían tu recomendación que le dirías a toda la gente para poder salir, ¿no? O facilitar para que tú puedas tener conciencia. Sí, sí, digamos que para mí una recomendación importante está relacionada con que cuando abras tus ojos, aproveches esa hoja en blanco que tienes para escribir tu vida. Todos los días cuando tú te despiertas y abres los ojos, tu vida está en blanco. Es una hoja en blanco. Sí. Yo lo que les digo a veces es, procuren que la historia que van a escribir en ese día de su vida sea digna de leer mañana. Que mañana cuando leas tu historia de ayer, digas, valió la pena esto que escribí acá. Para mí la recomendación está en que hagan cosas que realmente los muevan, que realmente les mueva el corazón, que realmente los haga sentir vivos, que realmente los haga moverse. Para mí eso es lo más importante. Porque cuando tú haces eso, y además de eso, la segunda es que seas consciente de eso, creo que la tienes. Porque si tú eres consciente de lo que te hace feliz, si tú eres consciente de lo que te motiva, si tú eres consciente de que quieres llegar allá y eso te gusta y te disfrutas haciéndolo, pues viejo, no hay bloqueador, hay automotivación todo el tiempo. ¿Sí? Yo estoy acá hoy y como decías, arrancando la entrevista, me bajé del avión, llegamos, nos tomamos un café y estoy aquí en la entrevista y estoy haciendo esto porque me gusta. Y te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo inició en esa hoja, como estás recomendando, cómo inició el día para Jorge Ramos, su hoja en blanco? Porque al final del día, ¿en qué punto vamos ahorita, no? No, ahorita vamos apenas en la mitad de la hoja. Sí. Y seguramente cuando mañana me despierte y mire hacia atrás y mire mi hoja del día, sé que todo lo que he hecho hasta ahora, por lo menos hasta hoy, hasta este momento, si yo reviso lo que he escrito hasta ahora, ha valido la pena. Siempre ha valido la pena. Entonces ha valido la pena
el viaje, ha valido la pena la espera en inmigración, ha valido la pena la fila que tuvo que hacer para salir en los vuelos domésticos, ha valido la pena la turbulencia del avión, todo eso ha valido la pena. Porque me estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Y cuando uno está disfrutando de lo que está haciendo, todo vale la pena. ¿Sí? Sí. Es decir, cuando yo estoy disfrutando todo lo que estoy haciendo, realmente para mí estoy viviendo en plenitud. Entonces, me gusta lo que hago. Y lo disfruto. Entonces, No, y se ve, y se ve. y la invitación, Ángel, es a qué? Pues a que hagamos lo que nos gusta. A que hagamos lo que nos gusta. Si estás en un trabajo en el que no te está gustando, replantéalo. Mira qué sí te gustaría hacer. Sí. Pues creo que es importante, sí. Pero yo creo que algo que también es importante decir, replantéalo, pero planifícalo. Claro. ¿Por qué? Porque es un tema como de los emprendedores, ¿no? Sí, emprende tú como quieras, emprende. ¿Y qué pasa después? Las frustraciones porque no hay una planificación. Te tiras como gordo en tobogán y nadie dice, ¿vas a ser emprendedor? Planifica. Ten recursos. Claro. Prepárate mentalmente porque si no... Claro, sí, hay algunas sí, consideraciones especiales que hay que tener en cuenta. Claro, yo creo que es importante eso, decirlo, porque no es así nada más de replantéatelo, sí, replantéatelo, pero prepáralo, ¿no? Sí, si quieres. Y si no, adelante. No puedo estar de acuerdo, no comparto ese punto, pero bueno. Claro, y te entiendo. Pero yo creo que ahí está el sentido, porque muchas veces, si yo no, es decir, hay cosas que no hay necesidad de planificar tanto. Entiendo y obviamente desde mi formación como ingeniero, para mí la planeación debe existir siempre. De hecho, yo lo planeo, ¿sí? Pero también en ese halo de la planeación yo debo tener en cuenta que hay un 50% de probabilidad y otro 50% de que no. No doy el 100% por hecho, que es uno de los errores que cometemos los seres humanos. Porque cuando nosotros planeamos a veces hacia adelante y hacia futuro, que es hacia donde se planea, nosotros damos por hecho que eso se va a cumplir al 100%. Y entonces cuando eso no pasa como yo lo planeé, es donde aparece la frustración. Entonces nos damos cuenta que los seres humanos tenemos un plan para frustrarnos. No, pero a ver, no desde el punto de vista de planificación. O sea, yo creo que sí hay que buscar ser felices, buscar nuestros sueños, sí, estar donde nos gustan. Sí, solo sí, teniendo una directriz o un plan. ¿De acuerdo? Porque si no tienes un plan, cualquier lado es igual. De acuerdo. Entonces, pero ese plan tiene que tener recursos, de acuerdo, fechas. De acuerdo. Porque si no, igual pasa. Si tú te avientas, sí, te sales una motivación. Estuve con Jorge Ramos y me motivó y ¡pum! Salgo como Sí, pero ¿para dónde sales? Otro despotricado. Sí. Cualquier lado es igual. ¿Y para dónde sales? Para ningún lado, porque no sé. Claro. Por eso es importante tener clara la meta. Y la meta, cuando tengo clara la meta, tengo claro cómo planificarla. Es decir, yo no estoy diciendo no planificar. Sí, es así lo... No. Digamos que para mí la planificación es importante, vuelvo y te digo. Pero más importante que la planeación es que esto que tú estás planeando acá, sepas que tiene dos probabilidades. Una del 50% de que sí y otra del 50% de que no. Y no darlo todo por sentado. Porque muchas veces damos todo por sentado. Y muchas veces cuando nosotros vamos andando en el camino de la vida y esas cosas que nosotros hemos planeado no se dan del modo hecho lugar como yo lo planeé, es donde comienzan a aparecer pensamientos que no son útiles, generar emociones que no son útiles o displacenteras y reacciones que tampoco me van a ayudar. Sí. Y es donde aparece la frustración. A mí sí creo que es importante planificar, y te lo voy a decir porque planificar con el 50% de planificación, vamos a hacerlo así. Que se convierte en el 100. Que se convierte en el 100, pero sí es importante planificar y tener un rumbo y directriz y tener recursos, porque vamos a poner el proyecto Dentro de esta planificación hay variaciones. Ajá. Y si tú no tienes los recursos necesarios, ahí vienen las frustraciones. Y tienes que estar preparado. Así pasa cuando tú quieres hacer algo. O sea, expresamente cuando te quieres salir de un trabajo. Te lo digo porque yo lo viví de carne propia. Ajá. Yo tenía un trabajo estable, bien remunerado, una buena posición. No como nuestro amigo que estaba platicando, ¿no? Pero dentro de nuestro mapa mental. Sí. Y dices, bueno, pues me voy porque quiero hacer lo que quiero. Pero ese quiero hacer lo que quiero y en donde quiero estar,
Una brecha. Hay una brecha. Ajá. Pero no una brecha así, es una brecha Gigante. grande en donde te das de topes y dices, tantos recursos tuve, pues primero lo que hago es no deber pues por si vienen los trancazos, no deber, ¿no? Pero hay una curva de aprendizaje y hay una curva de sufrimiento que no necesariamente tiene que ser para todos igual, Ajá. pero si no planificas y no dispones recursos, pues el camino se vuelve muy pesado ¿De acuerdo? y llegan las frustraciones, porque a mí me llegaron las frustraciones y llegó un momento en que dije, Pero ¿de dónde aparece la frustración? De que lo que pensaste no se dio como lo habías pensado. Ahí aparece la frustración. no, mi frustración salió cuando dije o pensé que iba a ser fácil. Ok, Pensé que iba a ser fácil. viste. Cuando tú pensaste que iba a ser fácil, es que tú visualizaste cosas que eran fáciles, o sea, que se daban de una forma fácil, pero en la realidad no. ¿Y sabes por qué pasa eso también? Los seres humanos, cuando estamos planteando metas y cuando estamos yendo hacia donde queremos ir, es importante partir de un principio de realidad. Y ese principio de realidad, Ángel, está relacionado con qué sí tienes actualmente, quién sí eres actualmente, qué competencias sí tienes, qué recursos sí tienes. Sin humo, como decimos, ¿no? Sí. Sin humo. Es realmente quién soy. Es como pararte frente al espejo, desnudo, y aceptar qué tienes frente al espejo. Quién soy, qué tengo, qué no tengo. Te doy un ejemplo. Un amigo me dijo la vez pasada, es que apliqué a esta vacante y realmente no me aceptaron y no entiendo por qué y me siento frustrado por eso porque yo pensé que sí lo iba a lograr. ¿Y cuáles eran los requisitos de la vacante? Y ser bilingüe. Le dije, ¿usted es bilingüe? Me dijo, no, pues yo escucho el inglés, lo medio entiendo, lo hablo, pero bilingüe no soy. Entonces le dije, No es bilingüe, entonces no es. no es competente. No es. Entonces le dije, entonces ¿por qué se frustra por algo en lo que usted ni siquiera cumple porque ni siquiera fue consciente de que no lo tenía? Los seres humanos debemos ser conscientes de eso, de lo que sí tenemos y de lo que no tenemos. Punto. Fríos, así, calculadorcitos, como nos gusta. ¿Sí? Claro, no lo entiendo. Porque si yo me vendo humo y digo, no, yo tengo X dinero en la cuenta, que vienen sumando como X tantos. No, eso no es. Lo tiene o no lo tiene. Punto. Porque a partir de eso sí podemos tomar decisiones. A partir de eso sí nos podemos hacer responsables de las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos obviamente van a ir hasta orientadas a qué? Al cumplimiento de esta planificación, mi 50% de que sí. Sí. Me llevas el hilo para saber cómo vamos a cumplir con eso. Entonces es importante, pues, claro, hay momentos en donde yo también me he sentido frustrado. Claro. Porque yo también pensaba que las cosas iban a ser diferentes. No, y déjate, o sea, cuando tienes un puesto y dices, hablando así en el espejo, pues que yo traigo sistemas de gestión de calidad, ISO 9000, Six Sigma, Balance Scorecard, en el mercado le compito. Así es, ¿no? así es. ¿Y qué pasa cuando te llegan y te dan un... Espérate, carnal, la que hay también, así como tú, 1000, 2000, 3000, y resulta que tú te sentías aquí y andas en la cola también, ¿no? Porque pasa mucho eso. Claro. En ese sentido, por ahí va la intención, ¿no? Prepararse también de acá y tener un plan. Claro, y analizar, Ángel, sobre todo todas las variables que hay. Sí. Todas las variables que hay relacionadas con el cumplimiento de tu meta, de tu sueño, hay que analizarlas todas. ¿Sí? Claro. Si tú me haces una pregunta muy valiosa ahora y es, ¿qué te hace diferente de los demás? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu diferenciador? Digo, porque me pasa mucho a mí en la parte de certificación, nos pasa mucho. A ver, no, pues yo doy curso de ISO 9000, tengo auditor líder. Ajá, ¿qué más? Soy experto técnico, soy experto manager, no sé. O sea, ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Por qué te contrataría a ti o contrataría a otra persona? Claro. Que eso es el tema que me va a hacer a mí tomarte o no, ¿no? Ajá, la propuesta de valor. La propuesta de valor. Así es. Entonces, yo creo que eso es, al menos creo que para mí es importante. No sé si lo dije correctamente, pero al menos para mí sí es importante eso. Claro, estamos completamente de acuerdo. Para mí también es importante
eso, y mencionaba justamente eso porque es parte de lo que nosotros tenemos que, cuando miramos frente al espejo, ser realistas. Frente al mercado, yo quiero estudiar tal cosa. Bueno, ¿cuántas personas están certificadas en tal cosa? ¿Sí? ¿Qué tanto mercado hay? ¿A qué se dedican? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los que son muy buenos? ¿Cómo hacen los que realmente sí les está funcionando el tema? ¿Para qué usan las redes sociales? ¿Qué tipo de contenidos están subiendo? Es decir, todo eso hay que evaluarlo. Saber si soy competente y si soy capaz de pararme frente a una cámara a hablar o no, O de plano no traes nada o en la de plano mochila. no. Sí, Es cierto. todo eso hay que evaluarlo y hay que tomarse el tiempo para evaluarlo conscientemente. Entonces una sugerencia y una recomendación es Sí. ser conscientes de eso y ser conscientes de que lo que estás haciendo todos los días, para lo que te levanta, realmente te apasiona y te gusta. Muy bien. Oye, y ya para terminar, porque está interesante, me gustaría seguir platicando contigo, pero bueno, sabemos que también vienes un poco cansado y traemos varias cosas, pero quisiera Y además hay terminar, muy buenos invitados, además. sí, quisiera terminar con una pregunta. ¿Qué consejo general le darías a todas las personas para tener una vida de paz y felicidad? Fíjate que yo consejo no doy. ¿Recomendación? Recomendación sí. Recomendación sí. Y yo creo que una recomendación que yo le daría a las personas para que lleven esa vida tranquila y ligera, bueno, son varias, ¿no? Una está relacionada con el tema del agradecimiento. Ok, agradecimiento es uno. Porque cuando tú agradeces, equilibras. Ok, ¿Sí? Cuando tú agradeces, equilibras. sí. Estás equilibrando algo del sistema y algo de tu energía, ¿no? Hay un intercambio ahí. Entonces yo creo que el tema del agradecimiento funciona muy bien para que eso pueda pasar. Bien. Y ese tema del agradecimiento me lleva a la segunda, que está relacionada con que todas las noches puedas limpiar tu corazón. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo limpias tu corazón? Justamente a eso iba. Ese limpiar el corazón está relacionado con que tú puedas ser consciente del tipo de emociones y el tipo de experiencias que viviste en ese día. De si pasaste emociones que fueron displacenteras o emociones que no fueron tan útiles o tuviste reacciones que no fueron tan útiles para ti, ¿sí? Pues que puedas reevaluarlas y que puedas entender que ya pasaron y que tú puedes ser el dueño de ese lápiz para que al otro día puedas escribir unas bonitas emociones ahí. ¿Sí? Y la tercera está relacionada con hacer eso que nos gusta, que nos mueve, que nos empuja, que nos motiva, que nos mueve el corazón y sobre todo sin quejarnos. Sin quejarnos. Porque cuando tú aceptas lo que, digamos que cuando tú aceptas las situaciones, pues eso te da tranquilidad, te da paz. Cuando hay aceptación hay paz y hay tranquilidad. Entonces, creo que esa aceptación también hace parte de cómo nosotros podemos darnos cuenta conscientemente de que hay situaciones que sí dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Y de las que sí dependen de nosotros, pues meterle el 100 a eso que sí depende de nosotros para poder estar en bienestar y para poder estar bien y para poder seguir caminando y para poder seguir avanzando. Para mí eso es la clave. Pues muchas gracias, Jorge, por esta entrevista muy enriquecedora, al menos para mí. Gracias por compartir tu información. Gracias por venir de tan lejos a generar valor, no nada más aquí a nosotros, sino a todo el mundo. Estoy seguro que te va a ir muy bien en esta presentación. Seguro que sí, viene. seguro que sí. Y gracias por ser un buen cuate, Gracias. Si no fueras un buen cuate no estuvieras aquí. Seguramente, y honrado de tus palabras. Honrado de tus palabras, Ángel, la recibo con mucha gratitud, la recibo con mucho amor, la recibo con mucha honra por lo que estás diciendo, y para mí sabes que cuentas conmigo, y para mí siempre que tengas un plan en donde quieras ayudar a que la gente cambie, cuenta conmigo para que eso pueda pasar. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo por estar aquí, por
a estar apoyando a todos. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales, Mentes Excepcionales, y gracias a todos. Bueno, en mis redes sociales estoy como @JorgeRamosCoach en Instagram, en Facebook también aparezco como @JorgeRamosCoach, y pues ahí estoy generando algún contenido de valor en donde pueden encontrar algunos de estos tips, algunos de estos secretos. Estoy compartiendo también algunas de las experiencias que estoy teniendo con algunas de las compañías o con algunos procesos propios. Así que ahí los espero. Muchas gracias.